Hola amigo, amiga que me escuchas, mi nombre es Edgardo Vargas. Escucharás mi voz en español traduciendo el sermón del Dr. Jack Hyles. Espero que sea de mucha bendición. Si te gustaría escuchar más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario de dónde nos escuchas. Voy a exhortar esta mañana. Voy a decir algunas cosas. Es hora que se digan a los predicadores de todo el país. Para algunas personas que son laicos, pueden reclinarse allí en la banca y tomar una siesta. Todas las damas pueden levantarse e irse si lo desean. Voy a hablar con los predicadores. Cuando hablo con los predicadores, encuentro que a los laicos les encanta, porque digo lo que a los laicos les gustaría poder decir. Encuentro que cuando hablo con los predicadores, por lo general terminan con el costado dolorido, porque sus esposas les dan puñetazos en las costillas cada vez que les digo algo. Ahora, lo que voy a decir esta mañana no se limita solo a los predicadores, pero sería un poco más apropiado y aplicable a los predicadores que cualquier otra persona. Predicaré esta noche. Esta mañana no voy a predicar, voy a exhortar. Creo con todo mi corazón que cuando escuche lo que he dicho, estará de acuerdo con una cosa que debe decidirse y debe enfatizarse. Traje un pequeño estudio bíblico en mi iglesia un miércoles por la noche. Cuando lo terminé, mi gente me rogó que lo publicara. Todavía no lo he hecho. No sabían que ya estaba impreso. Traje un estudio bíblico, una pequeña discusión, una exhortación, podrías llamarlo. Entonces alguien se enteró y me preguntó si tenía la cinta, y sí la tenía. Un predicador lo entendió y dijo: mira, cuando estés predicando en mi iglesia, quiero que des esa pequeña charla que diste un miércoles por la noche. Tengo esta cinta y quiero que la prediques en mi iglesia. Y lo hice. Y cada vez que lo daba, alguien decía que todos los predicadores de Estados Unidos deberían escucharlo. No es un gran sermón, no es un gran estudio bíblico, es algo que creo que deberíamos escuchar. Voy a hablar esta mañana sobre el tema: una carga versus un llamado. Una carga versus un llamado. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedirno corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1, por favor. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Me gusta la forma que dice: levántate, y él se pone de pie y dice: come el rollo, y luego come. Entonces bajemos al versículo 15. Esto es después de que él obedeció. Versículo 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Padre Celestial,
Tú nos has traído a propósito a este lugar. No estamos aquí por accidente, estamos aquí por una cita divina. Y si estamos aquí por una cita divina, hay algo que se supone que debemos escuchar, algo que se supone que debemos aprender y algo que se supone que debamos hacer. Oro para que nos ayudes a cumplir el propósito de Dios para esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dijo en el famoso 10º capítulo de Romanos 10, del 1 al 3, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a su ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dijo, mi oración a Dios por Israel es que puedan ser salvos. Esa no fue la única oración que Pablo oró, pero fue una oración consumidora la que oró. Y dijo, el deseo de mi corazón para Israel es que puedan ser salvos. Eso no era lo único que deseaba el corazón de Pablo, pero era lo que consumía lo que deseaba su corazón. Dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 9, versículo 1, nos recuerda que él mismo estaría dispuesto a ser anatema por sus hermanos. Esa palabra anatema es la palabra maldito. Lo que Pablo estaba diciendo, estaría dispuesto por mi pueblo si lo salvaras, y estaría ante el juicio del gran trono blanco. Sería condenado y moriría e iría al infierno si mi pueblo fuera salvo. Moisés dijo casi lo mismo en Éxodo 32, cuando le dijo a Dios que si no salvaría a su pueblo, también borraría su nombre del libro. Creo que es algo maravilloso respecto a la carga que el apóstol Pablo tenía por su pueblo. Respeto la carga que Moisés tenía por su pueblo. Estoy convencido que nosotros, como predicadores bautistas fundamentales, necesitamos tener constantemente una carga, un corazón quebrantado y una carga por lo que estamos haciendo. Sin embargo, una carga puede ser un grave peligro. Dije que una carga puede ser un grave peligro. Recibí una carta de un misionero que tengo en mi maletín, en mi habitación. Un misionero que me llamó hace unos años y me dijo, Dr. Hiles, tengo una carga por el campo misionero. Me habló de cierta área al otro lado del océano y dijo, quiero saber lo que piensas acerca de mí yendo al campo misionero. Él dijo, tengo una carga por ello. Dije, ¿por qué te vas? Dijo, porque tengo una carga. Dije, no creo que debas ir. Él dijo, hermano Hiles, mi corazón está roto por este campo misionero en particular. Dije, no es razón suficiente para ir. Pero él dijo, hermano Hiles, es mi carga, es una carga de mi corazón. Y dije, eso no es razón suficiente para ir. Estás cometiendo un error en tu vida si esa es la razón por la que vas al campo misionero, porque tienes una carga. Tengo una carta de él, querido hermano Hiles. Es del campo misionero en el extranjero. Las primeras 2 palabras, tenías razón. Pero me cuesta mucho convencer a todo el mundo. Dijo, tenías razón. Fui porque tenía una carga. Cometí el error de mi vida. Estoy ahora a miles de kilómetros de casa. Renunció a una de las mejores iglesias de su estado. Estaba construyendo una gran iglesia. Gran compañero, tremendo tipo. Lo amo mucho. Y dijo, tenías razón. Dijo, cometí un error. No debía haberme ido. La próxima vez, dijo, te escucharé. Estoy pensando en este momento en un pastor muy conocido, uno de los más grandes predicadores de este país. Él había predicado detrás de este púlpito. Fue a un país extranjero a visitar. Él tuvo una carga por ese país. Volvió a ir a los pocos meses y se quedó más tiempo y tuvo una carga mayor. Al hacerlo, perdió la carga por su iglesia y adquirió una carga por ese país.
No pasó mucho tiempo que iba 2 veces al año y se quedaba varias semanas. Y la carga de su iglesia se transfirió al país extranjero. Ya no está en su iglesia. Ahora, aquí está el peligro. El peligro es anteponer la carga al llamado. Se supone que no debes hacer la voluntad de Dios porque tienes la carga de hacerlo. Se supone que debes hacer la voluntad de Dios porque Dios dijo que lo hicieras. Se supone que no debes ganar almas porque tienes una carga. Se supone que debes ir a ganar almas porque se te ordena que vayas. Hay un llamado para ir. Ahora, cuando pones la carga antes que el llamado, te pones en un grave peligro de hacer algo muy tonto en tu vida. El Salmo 126:6 no dice el que llora y luego sale. Dice el que sale y llora. El ir precede al llanto. Ezequiel, aquí en nuestra escritura esta mañana, Dios dijo a Ezequiel, Ezequiel, ponte de pie. Él se paró sobre sus pies. Él no dijo, tengo una carga para ponerme sobre mis pies. Dios me dijo que me pusiera de pie, así que lo haré. Él dijo, Ezequiel, quiero que vayas a este pueblo. Ezequiel dijo, ok, iré a este pueblo. No dijo, tengo la carga de ir. Dijo, Dios me dijo que fuera. Dios dijo, ahora quiero que comas este rollo. Se comió el rollo. No dijo, tengo una carga para comérmelo. Pero se lo comió. Y después que se fue, dice la escritura, se sentó donde ellos se sentaron atónito por 7 días. Y entonces le dio la carga con que cumplir la comisión que obedeció a causa de un llamado. Pero pones la carga antes que el llamado y estás en grave peligro. Una carga es una recompensa para aquellos que obedecen el llamado. Una carga es la inspiración para que se da a aquellos que están dispuestos a trabajar sin ella. Una carga es el vehículo que te transporta donde caminarás para llegar. Una carga es una expresión de amor de Dios después de que la obediencia le ha expresado tu amor. Una carga es Dios haciéndote querer hacer lo que hubieras hecho de todos modos. Cuando era niño en Texas, mi mamá me decía, hijo, cómete tu ocra. Dije, mamá, no comes esas cosas. Simplemente lo tragas y se desliza hacia abajo. Mientras lo tragaba, las bolitas salían de su costado. Mamá me decía, cómete tu ocra. Comí mi ocra porque mamá dijo que comiera mi ocra. Cuando cumplí 4 años, mamá dijo, come tu ocra. Comí mi ocra porque mamá dijo, come tu ocra. Cuando tenía 5 años, comí mi ocra porque mamá dijo, come tu ocra. Nunca me gustó nada. Cuando tenía 6 y 7, comí mi ocra porque mamá dijo, come tu ocra. Cuando tenía 8, 9 y 10, comí mi ocra porque mi mamá dijo que comiera mi ocra. Cuando tenía 11, 12 y 13, comí mi ocra porque mamá dijo que comiera mi ocra. Cuando tenía entre 13 y 14 años, se produjo una asombrosa transformación milagrosa en mis glándulas salivales. Aprendí a que me gustaran las cosas locas. Me gustó. Y hoy me refiero a esto. Hoy ocra es mi comida favorita. No vas a creer esto, pero si pones un tazón de ocra, me refiero a ocra hervida. Hablo de esas cosas que pican en los dedos antes de cocinarlas y en la garganta después de cocinarlas, que por lo general se cose después de empaparse en aceite castrol, que sus pequeños rodamientos de bolas calientes escapan por los lados. Si pones un tazón de ocra aquí mismo y por aquí, no te lo vas a creer, pero es verdad, y aquí pones un filete de lomo, un corte de Nueva York de 1,5 pulgadas, con salsa de champiñones encima, y horneas papas al lado con queso derretido, no vas a creer esto. Pones ocra frito aquí mismo, del tipo de que te pasa rápido, y el bistec New York Sirloin aquí, no te lo vas a creer. Pones uno aquí y otro aquí, me los comería los dos.
Me encantan esas cosas. Me encantan. ¿Sabes por qué me encantan? Creo que Dios dijo que ya que te lo comiste porque mamá dijo que te lo comieras durante 10 años, te voy a dar un buen gusto a probar. Y eso es lo que es una carga. Una carga nunca iba a ser una razón por la que cambiaras de iglesia. Me pregunto cuántos hombres han dejado la voluntad de Dios en su vida porque tuvieron una carga por otro lugar y se fueron sin un llamado a otro lugar. Aquí está el orden divino de Dios. Número 1, un llamado. Número 2, obediencia. Número 3, vista. Número 4, carga. Yo dije, número 1, llamado. Dios dice que lo hagas. Eso debería ser suficiente razón para que lo hagas. Número 2, obediencia. Número 3, vista. Número 4, carga. Algo muy interesante es como la salvación. Salvación, hecho, fe y sentimiento. El sentimiento es un bono que Dios te da para hacerte disfrutar lo que tienes cuando pones tu fe en Cristo. Primero tienes los hechos, luego tienes la fe, luego tienes el sentimiento. Ahora, lo mismo es cierto con el propósito de Dios. Primero es un llamado, segundo es la obediencia a ese llamado, sentimiento no, carga o no carga. El tercero es esa vista y el cuarto es la carga. Es algo asombroso para mí cómo nosotros, los predicadores, podemos ir a ganar almas y decirle a un compañero, ¿sabes que si murieras hoy irás al cielo? No, no lo sé. ¿Te gustaría saber? Sí, sí me gustaría. Si te dijera cómo podrías saber, ¿te gustaría escucharlo? Bueno, sí, pero no siento nada. Y nos sentamos ahí durante 30 minutos. No tienes que sentirlo. Obtienes los hechos y pones tu fe en Cristo. Y Él se encarga de los sentimientos. No es por sentimientos. Y regresamos a casa y renunciamos a nuestras iglesias porque tenemos la carga de ir a otro lugar sin llamado. Estoy diciendo que es muy peligroso cuando una carga precede a un llamado y se actúa sobre la base de una carga. Quiero dar varias observaciones al respecto. Observación número 1. Una carga deja a muchos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, no quiero perder la carga. Yo creo en una carga, pero una carga deja a muchos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, síganme con cuidado. Señores, no tienen que ser guiados para quedarse. Dios te llevó ahí. Hace 27 años Dios me llevó a Hammond. Nunca le pedí una vez si tenía que quedarme. Él no tiene que guiarme para quedarme. Él me llevó allí. Le di a Dios mi número de teléfono y mi dirección y le dije que me llamara y viniera a verme. Por cierto, ya lo tenía. Le di mi número de teléfono y dirección y le dije, tú me dijiste que viniera a Hammond. No tengo que consultarlo contigo si se supone que debo de quedarme. Escúchame, hay cientos de predicadores cada año que no tienen llamado en ningún otro lado, están muriendo en sus iglesias y se sienten en el limbo. ¿Por qué? Pierden su carga. Ya no es divertido o no divertido, con carga o sin carga, se supone que debes seguir el llamado de Dios y obedecer el mandato de Dios simplemente porque Dios dijo que lo hicieras. Cuando estaba en los paracaidistas, no te diré cuándo fue, pero Abraham Lincoln fue quien me envió la carta. Cuando era paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, tenían una orden general para el servicio de guardia. Esa orden general era de continuar en el último comando hasta que se vuelva a tener noticias del cuartel general. ¿Me has oído? Dije que continúe con el último comando hasta que vuelvas a tener noticias del cuartel general. Teníamos un tipo en nuestro puesto de avanzada, era un loco. Odiaba el ejército con pasión. Odiaba a todo oficial, empezando por el teniente y hasta el general, en orden y con prioridad. Odiaba al ejército. Su nombre era Hiles. Jack Hiles era su nombre. Pero teníamos otro tipo que odiaba al ejército, incluso más que Hiles. No olviden esa orden general. Continuar en el último comando hasta que tengan noticias del cuartel general. Estábamos haciendo algunos simulacros de orden un día en el campus de Fort Hood, en Texas. El simulacro de orden de cierre es básicamente donde te dan órdenes para seguir, ya sabes, marchar en línea y sucesivamente. Así que el sargento dijo, marcha adelante. Ahora bien, este tipo odiaba al sargento con pasión. Cualquiera que esté bien con Dios odia a los sargentos.
pero de todos modos, lo odiaba con pasión. El sargento dijo, marcha adelante. Todo el pelotón marchaba hacia adelante. Entonces subió el jefe y vino el capitán Fuller y llamó al sargento. El sargento se interesó por lo que decía el capitán y se olvidó de decirnos que nos detuviéramos. Seguimos adelante. Llegamos al final del campo y todos nos detuvimos excepto este tipo. Y él dijo, Jack, ese soy yo. Dije, llámame Dr. Hiles, compañero. Él dijo, Jack, voy a obedecer mi orden. No me detendré. Siguió adelante. Se subió a la valla. Salió del campamento. Marchó hacia la ciudad. Él se fue y estuvo ausente sin permiso. Lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel a ese tipo. Y ganó el caso. Porque él estaba obedeciendo la última orden hasta que escuchó del cuartel general. Y si no escuchó del cuartel general, pero estaba obedeciendo la última orden. Ahora, caballeros, necesitamos lo que tenía ese joven. Continúe con el último comando hasta que tenga noticias del cuartel general. Si la última orden fue avanzar, siga adelante. Pierdes tu carga, obedece el mandato. Pierdes la emoción, obedece la orden. Pierdes la emoción, obedece la orden. El mandato es la razón de la acción y no la carga. Una carga conduce a muchos fuera de la voluntad de Dios. Una carga fuera de lugar hace que muchos se vayan de donde no deben irse, y su presencia hace que muchos vayan a donde no deben ir. Voy a sorprenderte aquí. He estado ganando almas durante 39, 40 años y no ha habido una semana en la cual he faltado a ganar a alguien para Cristo. En 39 años. He escrito libros para ganar almas, he entrenado a ganadores de almas. Nunca pensé que quería ir a ganar almas. No recuerdo el momento en que comencé a ganar almas con una carga. Tú dices, ¿vas? Cada semana. ¿Por qué vas? Porque tenemos un comando que dice que se supone que debo ir. Eso es todo lo que necesito. Ahora voy a decir esto. No recuerdo la última vez que después de testificar a algunas personas no tuve una carga. Dios dijo, hijo, es un caluroso día de verano, pero ¿vas a ganar almas? Y te vas sin carga. Te vas porque yo lo digo. Él dice, Espíritu Santo, dale una carga sobre la tercera visita. Seré bastante franco contigo. Hay veces que no quiero predicar. Predicaré el próximo mes mi sermón número 43,500. Sospecho que un par de 3,000 sermones de los que no quería predicar. Ha habido algunos miles de los que no quise predicar. ¿Quiere decir que el Dr. Hiles a veces no quiere predicar? A eso me refiero. Por eso lo dije. Lo dije en serio. Si dejaras de interrumpirme, podría pasar el esquema. Dices, ¿a veces no quieres predicar? Así es. Bueno, ¿por qué lo haces? Porque Dios me llamó a predicar. Es por eso. Pero te garantizo una cosa. Hay un momento en el que llego a la mitad del sermón, en el que ya no quiero detenerme. Observación número 2. No solo una carga a veces lleva a una persona fuera de la voluntad de Dios. A veces una carga puede causar compromiso. Dijimos hace un rato que el apóstol Pablo dijo, mi oración a Dios, mi oración suprema a Dios, mi gran oración cautivadora a Dios es que Israel pueda ser salvo. El gran y supremo deseo de mí para Dios es que salve a Israel. Ahora escúchame atentamente. ¿Era la carga de Pablo por Israel? Sí lo era. ¿Pero en qué pasó Pablo la mayor parte de su ministerio? Fuera de la tierra prometida. Roma, Éfeso, Tesalónica, Filipos, Galacia y otros. Tengo la idea de que voy a dividir algunos teólogos aquí, porque creo que Pablo cometió un error cuando regresó a Jerusalén. Pero lo hiciera o no, Pablo tenía una carga.
y su carga era tan grande que hizo algo que nunca pensamos que haría. Hizo un voto judío. Se afeitó la cabeza e hizo un voto judío. Este es el tipo que escribió Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Este es el hombre que escribió Gálatas 4:11. Me temo que vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dijo que no permitieran volver al legalismo del judaísmo, pero el mismo Pablo lo hizo. ¿Por qué? Porque la carga era tan grande para su pueblo de Israel, estaba dispuesto incluso a hacer lo que no debería de haber hecho para cumplir ese propósito. Una carga fuera de lugar puede hacer que hagas algunas cosas que de otro modo no harías. Una carga fuera de lugar puede hacer que cedamos convicciones que de otro modo no cederíamos. Pienso en muchos hombres que han perdido sus estándares fundamentalistas a la antigua. Pongámoslo en el estante inferior. Estoy hablando del vestido. Estoy hablando de los pantalones. Estoy hablando del cabello. Estoy hablando de todas las cosas que usamos para representar y ya no lo hacemos. Estoy diciendo, creo que muchos de nosotros hemos reducido nuestros estándares sinceramente debido a una carga por las almas. Te voy a decir algo. Nunca obedeces un mandato de Dios a expensas de otro mandato de Dios. Dios mismo no salvaría al hombre fuera de la rectitud y la justicia. Y antes de que Dios salvara un alma sin que su justicia fuera satisfecha, Dios dejaría que el mundo entero se fuera al infierno y no salvara a nadie. Dios dice, aquí está mi trato contigo, te salvaré, pero mi justicia debe ser satisfecha y los mandamientos de Dios son dados como una entidad total y no debemos tomar un mandamiento y desobedecer otros mandamientos en un esfuerzo para complacer el primero. Por ejemplo, el Dr. Kelly lo dijo hace un tiempo y repetiré lo que dijo. Si tengo que usar la música rock para salvar a los jóvenes, no salvaré a los jóvenes. Si tengo que enviar a mis hijos medio desnudos a la playa y dejar que se mezclen para salvar a muchos bañistas mixtos, no salvaré a los bañistas mixtos. No se supone que debemos obedecer un mandato de Dios a expensas de todos los mandamientos de Dios. Tenga en cuenta esto, ganar almas es un gran mandamiento de Dios, pero no es el único mandamiento de Dios, y no se supone que tengas tal carga por un mandamiento que ignores el resto de los mandamientos de Dios. Estoy diciendo que una carga a menudo puede causar compromiso. Creo que una carga a veces puede hacer que un hombre tenga ciertos invitados en su iglesia que no debería tener. Ciertos personajes famosos. No aceptarías gente común con sus mismos estándares y convicciones. Simplemente estoy diciendo que muchos buenos hombres en esta sala y en todas las estaciones han emitido una convicción y se han comprometido porque tenían una carga, pero la verdad es que una carga, si no la cuidas, una carga te hará dejar otros mandamientos de Dios que no están de acuerdo con el plan de Dios. Observación número 3. No solo una carga lleva a muchos fuera de la voluntad de Dios, y una carga a menudo puede causar compromiso. Una carga es a menudo carnal. Permítanme ilustrar lo que estoy diciendo. Palm Springs, California, es una de las ciudades más paganas de Estados Unidos. La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más paganas de Estados Unidos. Probablemente Palm Springs sea más pagana que la ciudad de Nueva York. ¿Alguna vez escuchó a alguien ir a la ciudad de Nueva York o un predicador ir a la ciudad de Nueva York y decir, Dios rompió mi corazón, siento una carga por Nueva York, voy a ir ahí a comenzar una iglesia?
Creo que la gente debería de ir a la ciudad de Nueva York y comenzar iglesias ahí. Pero no deberían ir porque tienen una carga, deberían ir porque tienen un llamado. Cada vez que voy a la ciudad de Nueva York, tengo una carga por ella. Cuando fui a El Cairo, Egipto, tuve una carga por ellos. Quería ir ahí y comenzar una iglesia. Cuando fui a Jerusalén, quería ir ahí y comenzar una iglesia. Cuando fui a Monterrey, México, quería ir ahí y comenzar una iglesia. Tenía una carga, pero no tenía un llamado. ¿Alguna vez has escuchado a alguien regresar de Palm Springs, California y decir, tengo la carga de comenzar una iglesia ahí? Están tan perdidos en Palm Springs como en Brooklyn. ¿Cuál es la diferencia? No era el alma de la gente lo que te preocupaba, era la pobreza de la gente. Eran las condiciones de vida de la gente. Y era una carga carnal debido a las condiciones de vida. Si no fuera por las condiciones de vida, ¿por qué no Palm Springs? ¿Por qué no la playa de West Palm? ¿Ves? El nuevo lugar siempre tiene la ventaja, porque no conoces las cargas del nuevo lugar. Pero la carga que dejaste en el antiguo lugar te está esperando en el nuevo lugar. Y el mismo diácono de cuerno largo del que huiste tiene un clon a donde vas. En 1957 prediqué en Chicago, en la conferencia Sword of the Lord, junto con el Dr. John R. Rice, con el Dr. G.V. Vick, el Dr. Bob Jones Sr. y yo. Una noche el Dr. Rice estaba predicando en la iglesia bautista Bellevue Avenue. El Dr. Bob Jones Sr. estaba predicando en el centro Northside Gospel. El Dr. G.V. Vick estaba predicando en la iglesia bíblica de Oak Park. Y yo estaba predicando en la primera iglesia bautista de Harvey. La noche siguiente rotamos, cada uno de nosotros fue a una iglesia diferente y predicaba. 4 noches predicamos en una iglesia diferente. Me quedé en el lado norte de Chicago y le pregunté a alguien dónde estaba la primera iglesia bautista de Harvey. Iba a la primera iglesia bautista de Harvey la última noche y le pregunté a alguien dónde estaba. Dijeron que estaba en la calle Halsted. Bueno, yo no sabía que estaba a 200 cuadras al sur del circuito de Chicago. Yo estaba en el lado norte, noté que la calle Halsted estaba muy cerca del hotel donde me estaba hospedando. Entonces pensé bien, tomaré la calle Halsted. No sabía sobre autopistas y demás. Llegué a la calle Halsted y conduje. Pasé 32,714 semáforos. Para cuando había conducido a la mitad del camino a Harvey por la calle Halsted, una de las calles más concurridas de Chicago, las lágrimas corrían por mis mejillas. Dije, Dios mío, si me dejas venir a esta ciudad, me encantaría venir aquí. Por favor, déjame venir. Y durante horas manejando, casi no podía ver la vista porque Dios rompió mi corazón por Chicago. Dije, oh Dios, esta de R.A. Torrey. Esta es la ciudad de Paul Rader. Esta es la ciudad de Billy Sunday. Esta es la ciudad de Dwight Moody. Esta es la ciudad de James M. Gray. Mi corazón se rompió, pero no fui a Chicago. ¿Por qué? No tenía un llamado a Chicago. Tenía una carga, pero no tenía llamado. Observación número 4. Una carga se puede ir. Una carga puede irse. Y por eso renuncias a esa iglesia sin ningún otro lugar a donde ir. Porque perdiste tu carga. Pero se supone que no debes quedarte porque tienes una carga. Se supone que debes quedarte porque tienes un llamado. Y Dios dice, aquí es donde quiero que vayas. No llames al cielo todos los días y veas si se supone te debes quedarte. Dile dónde vives y dile tu número de teléfono y quédate ahí. Si no vuelves a tener noticias de él, encuéntralo en el rapto desde ahí. Dios a menudo nos está probando para ver si lo obedecemos sin una carga. ¿Sabes la razón entre Lee Roberson y el resto de nosotros? Creo que Lee Roberson es un patriarca. No conozco a un hombre más grande que Lee Roberson. Es uno de mis héroes. Y uno de los pocos héroes que he tenido a lo largo de los años. Creo que hay predicadores aquí que pueden predicar tal vez tan bien como él. Sé que hay predicadores aquí que pueden predicar mejor que yo. Pero ¿cuál es la diferencia de Lee Roberson que el resto de ustedes? Aquí lo tienes.
Lee Roberson se quedó cuando enfrentó los mismos problemas que hicieron que tú te fueras. No escuchas sobre sus problemas. Él no te llama y te dice, tengo un problema, necesito un consejo. Pero los tiene. Y los mismos problemas que tienes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, la diferencia es esta. Lee Roberson vino para quedarse. Cuando se enfrenté a lo mismo que te hizo decir, creo que mi trabajo aquí ha terminado, creo que es hora de renunciar, Lee Roberson dijo, creo que me recargaré y comenzaré de nuevo. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado y Dios lo llamó. Es hora de que los predicadores desempaquen sus muebles, desempaquen sus maletas. Si Dios te lleva a otro lugar, debería apartarte y suplicarte que te vayas. Observación número 5. Una carga fuera de lugar a menudo causa angustia. A menudo causa angustia. Ilustración. Operamos muchos autobuses. De hecho, seré bastante franco con usted. Esta es la razón por la que estoy aquí esta semana. Nuestra iglesia está comenzando nuevas rutas de autobuses en el área de Chattanooga. Y ustedes, amigos de Highland Park, que no están siendo alimentados espiritualmente, verán los autobuses. No podrá saber cuáles son porque aún no están pintados. Pero si ve que uno no funciona, ese es. Si desea venir a nuestra escuela dominical, estamos cargando los autobuses para dentro de una semana a partir del próximo domingo. Es broma, por supuesto. Operamos autobuses. Ahora sígueme. Debido a que operamos autobuses, a menudo hay familias que trabajan en las rutas de autobuses. Y se encontrarán con algunos niños pobres en los autobuses. Y esos pequeños niños del autobús tendrán una terrible situación en el hogar, que es increíble. Entonces, esta familia, creo que con un amor y sentimiento equivocados, traería a ese pequeño a vivir a su casa. Y al hacerlo, cometerán el error de sus vidas. Sacrifican en el altar de esa niña o ese niño sus propios hijos. A veces su propio matrimonio. Y sigue la angustia. Me pregunto, ¿cuántos predicadores de Nueva York están fuera del ministerio en este momento? Que fueron ahí debido a una carga sin un llamado. Puedo nombrar 5 que son queridos amigos míos fuera del ministerio en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Quienes se fueron de donde estaban estrictamente sobre la base de una carga. Ahora creo en una carga. Paso la mayor parte de mi vida predicando a la gente que tenga una carga, pero la carga es para ayudarlos a acelerar el cumplimiento de su obediencia al llamado de Dios Todopoderoso. Suele llamarse la perfecta voluntad de Dios. Usted sabe, los más grandes misioneros del mundo, en la historia del mundo, nunca vieron el campo misionero antes de ir. Hay una seguridad en eso. No pudieron haber ido por una carga que es causada por la vista. Fueron por un llamado de Dios. Observación número 6. Una carga fuera de lugar a menudo hace que dejemos de obedecer. Quiero que me sigas. Nadie en la Biblia, que yo sepa, nadie en la Biblia encontró la voluntad de Dios buscándola. Señor, ¿cuál es tu voluntad? De vez en cuando algunos de nuestros estudiantes de Hyles Anderson se me acercaban y me decían, un estudiante vino y dijo, hace mucho tiempo, Dr. Hyles, ¿me ayudaría a encontrar la voluntad de Dios? Dije, casualmente tengo una copia aquí, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dijo, pero quiero saber a dónde ir. Dije, en un lugar del mundo, no puede estar lejos. Escucha, si la mitad del tiempo que pasamos buscando el dónde de la voluntad de Dios, la pasamos haciendo el qué de la voluntad de Dios, Dios nos diría el dónde de su voluntad.
Hay dos partes de la voluntad de Dios, el dónde y el qué. Y el qué es más importante que el dónde. Es más importante que hagas lo que Dios dice que estar donde Él dijo estar. El mundo está lleno de hombres de Dios, predicadores y misioneros, especialmente que están sentados en la impráctica posición del don de la voluntad de Dios, sin hacer nada sobre el qué de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios debería de enviarte 5,000 millas de distancia para que no hagas nada? Lo estás haciendo bien donde estás. John Doe estaba ocupado y dijo que tengo algo para ti. Ya estás haciendo el qué de la voluntad de Dios. Ahora dijo que quiero que te concentres en dónde y hagas lo mismo que estás haciendo. Y muchos de nosotros tenemos que estar ocupados tocando puertas, ganando almas y formando grupos que ganen almas, comenzando rutas de autobuses y alcanzando a la gente para Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. No tendrías que preocuparte por el dónde, porque Dios no te va a llevar a ningún lado si no estás haciendo el qué. Te ocupas haciendo el qué y Dios podría quererte en un lugar mejor. ¿No está bueno esto? Si Dios te quisiera en Tucson, Arizona, preferiría estar en Connecticut, 2,000 millas de donde Dios me quiere, haciendo lo que Dios me mandó a hacer, que estar justo en el centro de la voluntad geográfica de Dios sin hacer el qué. Creo en hacer el qué, en el dónde, pero no descubres el dónde hasta que te pones a hacer el qué. La observación número 6 hace que dejemos de obedecer. La base para la acción es la obediencia. A fines de diciembre de 1958 recibí una carta de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Ni siquiera sabía que era Hammond, Indiana. Sospeché que estaba en algún lugar de Indiana. Pero no sabía que estaba cerca de Chicago. La carta decía: estimado Reverendo Hiles. Cuando comienza así, nunca me impresiona un poco. Reverendo Hiles. Estimado Reverendo Hiles, su nombre se ha dado junto con otros 66. Déjame decirte cómo dieron con mi nombre. Tenían un hombre en el comité de diáconos, George Husengate, que dirigía una pequeña tienda del tamaño de la mitad del coro aquí. Vendía de todo. Si lo habías visto, él lo tenía. Recuerdos, licencias de matrimonios, abrigos de piel, libros religiosos, Biblias, nómbralo, vendía de todo. Ni siquiera sabía lo que tenía. Cuando bajaba su catálogo, decía: dame algo de esto y algo de esto. Tenía suficiente negocio de libros religiosos que tenía un estante de ancho de este púlpito, donde guardaba los libros religiosos. Solo lo suficiente para obtener un catálogo de la editorial Zondervan. Un día estaba revisando su catálogo entre los clientes para saber si llegaría un pedido la próxima semana. Sentado allí leyendo el catálogo, llegó a uno de mis libros sobre el catálogo de Zondervan y comenzó a leer sobre el crecimiento de la iglesia bautista Miller Road en Garland. Ahí era donde yo pastoreaba. Rompió la columna de la página y se la llevó al presidente del comité del púlpito en la próxima reunión del comité de diáconos. Nadie había escuchado hablar de mí. Lo arrojó sobre el escritorio y dijo: este es el tipo al que deberías llamar. Entonces, acababan de enviarme una solicitud. Completé una parte de la solicitud donde decía comentarios. Y escribí: no creo en llenar solicitudes para iglesias. Si lo hiciera, habría completado la información sobre esto. Dije: ¿por qué no tienes una reunión de oración de toda la noche? Te pones de rodillas y oras por el hombre de Dios en lugar de enviar solicitud. Si oras toda la noche y Dios te da un nombre, llámame. Pero si no, no me molestes. En varias semanas recibí una respuesta que decía: estimado Reverendo Hiles, estamos interesados en su solicitud. ¿Vendrías a Hammond y predicar por nosotros? Le respondí y dije que no lo haría. No me encontraría con usted una cuadra al norte de los límites de la ciudad de Garland, Texas. Dices: ¿por qué? Porque los Yankees viven allá arriba. Amo los Yankees ahora, pero no amaba a los Yankees entonces.
Y especialmente no quería ir al norte para ganar a un grupo de yanquis para Cristo y llevarlos al cielo con nosotros por la eternidad. Dices, ¿a dónde querías que fueran? Los yanquis. Bueno, yo no creo en el purgatorio entonces. A través de un proceso de tiempo estaba predicando cerca del área de Chicago. Mientras predicaba, dos hombres caminaron hacia el frente y dijeron, Dr. Hyle, somos miembros del comité del púlpito de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Hacía meses que no sabían nada de ellos. Dijeron, ¿vendrías a predicar a nuestra iglesia solo una vez? Tal vez Dios quiera que vengas. Dije, no, no lo haré. Dijeron, ¿vendrías y revisarías la situación? Dije, no, no lo haré. ¿Se reuniría con el comité y lo consideraría? Dije, no, no lo haré. Dijeron, ¿te quedarías con nosotros a almorzar? Dije, sí, sí lo haré. Fuimos a un lugar y comimos un buen bistec. Cuando llegué, para mi sorpresa, tenían ahí todo el comité del púlpito de la primera iglesia bautista de Hammond. Tuvimos una buena comida. Cuando terminé, el presidente dijo, Pastor, ¿consideraría nuestra iglesia? Dije, no, no lo haré. Él dijo, ¿vendrías a predicarnos? Dije, no, no lo haré. George Usengate, el mismo tipo que dirigía los grandes almacenes, dijo, bueno, te compramos un bistec, nosotros lo pagamos. Lo menos que puedes hacer es decir una oración al respecto. Debería ir a visitar a Hammond, amén. Estando dispuesto a hacer lo menos que pueda, acepté hacerlo. Así que prometí hacerlo. Pero me olvidé de orar. Regresé a Texas, pasaron 3 meses. A las 3 de la mañana, regresando de Oklahoma City a Garland, Texas, un miércoles por la mañana, vine a un pueblo llamado Denton, Texas. Justo antes de llegar al pueblo, llegué a un cartel, ya sabes, que tiene letreros como Hotel Holiday Inn a 5 millas a la derecha, y así sucesivamente. Tengo que orar. Dije, querido Señor, olvidé orar. Le prometí al diácono, hace meses le prometí que haría una oración. Sé que es una tontería, pero creo en mantener mi promesa. Entonces comencé a reírme y a tener una sonrisa en mi rostro. Dije, Señor, ¿debería visitar Hammond, Indiana? Amén. Dentro de 5 segundos, en el lado derecho de la carretera, en neón, había 5 palabras. Hammond le da la bienvenida. Era la estación de servicio Hammond en Denton, Texas. En la pintura estaban las palabras baños limpios, gasolina barata, mecánico en turno, pero en neón decía Hammond te da la bienvenida. Detuve el auto, me bajé del auto para tocar las palabras y asegurarme de que ese letrero estaba ahí. Estaba muerto de miedo, absolutamente muerto de miedo. Regresé al auto y comencé a temblar mientras continuaba conduciendo. Eso fue el miércoles por la mañana. Esa noche tuve que irme de nuevo porque tenía que ir a Lake Louise, Georgia para una conferencia de Sword of the Lord. Me llevé al presidente de diáconos conmigo, conduciríamos a Lake Louise durante la noche. Todo el tiempo pensé en ese letrero de la mañana, Hammond te da la bienvenida. Conducíamos, el presidente condujo de Dallas a Little Rock y yo conduje de Little Rock a Memphis. Estaba durmiendo mientras conducía cuando me puse a pensar en esa señal. Dije, Dios mío, esa señal anoche, ¿estabas tratando de decirme algo? Hágamelo saber. Iré a visitar allí si tú lo dices. Fui a dormirme mientras conducía. Me desperté así de lejos de un camión de 18 ruedas. Pisé los frenos y finalmente mantuve el auto en la carretera. Apenas incliné la parte trasera del camión. 2 palabras en la parte trasera del camión. Hammond, Indiana. 27 años he estado buscando un camión que diga Honolulu, Hawaii. Pero decía Hammond, Indiana. Dije, querido Señor, si me llevas a salvo a Sequoia Falls, si alguna vez me vuelven a llamar, iré a visitarlos. Llegué a mi destino y antes de salirme del auto, bajé la ventanilla y pregunté dónde estaba la oficina. Antes de salir del auto, alguien salió de la oficina y dijo, llamada de larga distancia para el Dr. Jack Hiles. Dije, es de Hammond, Indiana, ¿no? ¿Cómo lo supiste? Dije, vi algunas señales en el camino. Hablé por teléfono con ellos y les dije, iré a predicar. Ahora durante 27 años he caminado en una luz divina, en un camino que una vez temía. Fui a Hammond y no tenía ninguna carga. Durante 16 meses no tuve la carga de ganar almas. Durante 16 meses quise volver a Texas. No tenía carga. Hace 2 años tuve la carga cuando estaba en Chicago. Ninguna carga en absoluto.
sino un llamado de Dios Todopoderoso. Ahora, después de 27 maravillosos años, he estado obedeciendo ese llamado. La carga se ha ido y venido, pero un llamado de Dios vive sin arrepentimiento. 27 años he estado tratando de obedecer los mandamientos de Dios. Espera su llamado, caballero. Él tiene mi número de teléfono y tiene mi dirección. No tiene que llamarme mañana y decirme que él quiere que yo me quede en Hammond. Si el teléfono no suena, yo diría, oh, hombre de Dios, llamado de Dios, no dejes que un pequeño cosquilleo que tienes en alguna parte del pecho te lleve a alejar de tu familia de donde Dios te ha llamado a ser. 27 bendecidos, gloriosos años, maravillosos, han sido mi privilegio obedecer el llamado de Dios. Cuán fácil y más posible lo han hecho al darme una carga para llevar a cabo la llamada que habría llevado a cabo de todos modos si no la tuviera la carga. Una carga versus un llamado. Hombre de Dios, ve a casa y comienza. Deja de llamar al cuartel general para ver qué tiene para ti a continuación. Él sabe dónde estás. Él sabe dónde te puso. Él sabe cómo contactarte. Él sabe cómo llevarte a otro lugar. Vete a tu casa. Arremángate. Con o sin carga. Toca puertas. Construye algunas rutas de autobuses y gana gente para Cristo. Construye iglesias ganadoras de almas. Obedece el llamado de Dios hasta que te encuentre haciendo el qué. Si te gustó la traducción e interpretación de este sermón, no olvides darle like y compártelo con alguien que le pueda ser de bendición. Si te gustaría seguir escuchando más predicaciones del Dr. Jack Hyles, suscríbete a nuestro canal y checa las demás predicaciones que ya están disponibles en nuestro canal.